Hola, soy María Ángeles Pinto Mora, residente de familia de segundo año en el área serránea de Ronda y voy a hablaros sobre el síncope y su manejo, sobre todo en atención primaria y en urgencia. Bueno, lo primero, ¿qué es el síncope? Pues de acuerdo con las recientes guías de síncope del Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, el síncope se define como una pérdida de consciencia transitoria debida a una hipoperfusión cerebral global transitoria, ya sea por caída del gasto cardíaco y o caída de las resistencias periféricas, luego lo veremos bien en la fisiopatología, y además se caracteriza por ser de inicio rápido, de corta duración y que cursa con recuperación completa y espontánea. Por lo tanto, en esta definición están incluidos todos los elementos esenciales que caracterizan el síncope, es decir, tiene que haber pérdida de consciencia. Esta pérdida de consciencia además tiene que ser de instauración rápida y de corta duración, con unos pródromos de no más de varios segundos y una pérdida de consciencia que dura unos pocos minutos. El mecanismo además es una disminución transitoria de la perfusión cerebral global y esto es importante porque luego ya lo veremos, pero nos permite diferenciar el síncope de otras entidades que se deben a una hipoperfusión cerebral focal, como podría ser un ictus, o bien de aquellos episodios de pérdida de conciencia transitoria debido a una descarga neuronal, por ejemplo, la epilepsia. Y además, el paciente tiene que recuperar la conciencia de forma espontánea sin ninguna intervención terapéutica externa. Deciros que he marcado las diapositivas que he ido considerando más importantes con una exclamación en amarillo, ¿vale? Como por ejemplo la diapositiva anterior de definición de síncope. Bien, pues ahora vamos con la fisiopatología. Como he comentado, el síncope se debe a una hipoperfusión cerebral transitoria, ¿no? Que es debido o bien a una caída del gasto o a una caída en las resistencias periféricas, o a ambas. La caída del gasto puede ser debida a varios mecanismos que muchas veces actúan de forma simultánea, ¿no? Como puede ser disminución de la volemia, caída del retorno venoso, arritmias, que pueden ser tanto bradiarritmias, ya sea por un mecanismo reflejo, por enfermedad intrínseca del nodo sinusal o bien por bloqueo auriculoventricular, o bien pueden ser taquicardias, ya sean supraventriculares o ventriculares, ¿vale? Más frecuente además en pacientes con patología cardíaca de base. O bien puede ser debida a presencia de una cardiopatía estructural, que habitualmente presenta un componente obstructivo. Y la caída en las resistencias periféricas suele ser causada por una vasodilatación arterial o venosa inapropiada, que puede ser o bien debida a un mecanismo reflejo y transitorio, como ocurre en los síncopes reflejos, o bien a una incapacidad vasoconstrictora, habitualmente debida a alteraciones del sistema nervioso autonómico. La clasificación de síncope, el síncope se clasifica en tres grupos, en función de la etiología que lo desencadena. Se clasifica en reflejo o neuromediado, en secundario a hipotensión ortostática o bien debido a patología cardiovascular. Las tres diferentes etiologías de síncope pueden compartir más de un mecanismo de los que hemos hablado, ¿no? Básicamente, el síncope por hipotensión ortostática es debido a la caída de las resistencias periféricas. El síncope cardíaco es debido a una caída del gasto, aunque en ocasiones puede haber una contribución también de vasodilatación, sobre todo venosa. Y el síncope reflejo es el paradigma de un mecanismo mixto en el que los dos componentes tienen un importante papel, ¿no? De todos modos, independientemente de la etiología, la caída del gasto cardíaco y la vasodilatación son dos mecanismos comunes, ¿vale? A todos los episodios de síncope. Vamos a ver los diferentes tipos de síncope uno por uno. Deciros que esta primera parte de la sesión es un poco más teórica y luego lo haremos más práctico, ¿vale? Bien, pues síncope reflejo. Suele estar desencadenado este síncope por un estímulo aferente que se origina en el sistema nervioso central, por estímulos de tipo emocional, en el sistema visceral, por estímulos dolorosos o digestivos, o en el sistema cardiovascular, por estímulos del seno carotidio. Este estímulo aferente se transmite al tronco cerebral y desencadena una respuesta aferente con dos componentes, con aumento del tono vagal e inhibición del tono simpático. El aumento del tono vagal provoca una disminución progresiva de la frecuencia sinusal y un enlentecimiento de la conducción nodal. Entonces se manifiesta en forma de bradicardia sinusal progresiva, acompañada frecuentemente de un bloqueo AV con alargamiento progresivo del PR, ¿vale? Esto provoca a su vez una bradicardización progresiva, pudiendo llegar incluso a asistolias severas de varios segundos de duración, ¿vale? Y por otro lado, la inhibición del tono simpático produce una vasodilatación
arterial y venosa con hipotensión y caída del retorno venoso. En cuanto al síncope por hipotensión ortostática, se caracteriza por una falta de respuesta vasoconstrictora cuando se cambia de una postura de decúbito al ortostatismo, que lleva a hipotensión progresiva, ¿no?, cuando el paciente cambia de postura, ¿no?, habitualmente sin cambio en la frecuencia cardíaca o bien con una pequeña taquicardia compensatoria. Los mecanismos más habituales son, por un lado, una alteración de la función vasoconstrictora fisiológica en respuesta a la adaptación al ortostatismo, ¿no?, que se ve sobre todo en pacientes con algún tipo de disfunción autonómica, ya sea secundaria a determinadas patologías, sobre todo en personas, ¿no?, con edad avanzada como la diabetes o la enfermedad de Parkinson, o ya sea por una disfunción autonómica primaria. Y el hecho de la administración también de fármacos hipotensores o diuréticos, frecuente también en pacientes ancianos, puede facilitar este síncope tanto por la hipovolemia relativa causada por los diuréticos como también por la vasodilatación causada por los vasodilatadores, ¿no? Queda el síncope cardiovascular, que es el más peligroso y por lo tanto el más importante para nosotros, ¿no? Es secundario, como su nombre indica, alteraciones del sistema cardiovascular, ya sean arritmias, que en general son debidas a una patología estructural de base o bien a canalopatía, debida a patología cardíaca estructural, normalmente, como ya hemos dicho, con componente obstructivo, o bien a patología pulmonar o vascular asociada. En el caso de ser secundaria a arritmia, pueden deberse tanto a bradicardia como a taquicardia. La bradicardia suele ser por un bloqueo auriculoventricular, habitualmente presente en pacientes de edad avanzada y con trastornos de conducción intraventricular de base, o bien secundaria a una bradicardia sinusal, ya sea por una disfunción sinusal o por una incompetencia cronotrópica. Cabe destacar también que la administración de fármacos frenadores como los beta bloqueantes, antagonistas del calcio o digoxina pueden en determinados pacientes además ser la causa de este síncope por bradicardia. En el caso de las taquicardias, tanto episodios de taquicardia ventricular, ya sea sostenida o no sostenida, habitualmente presentes en pacientes con ya cardiopatía de base, y episodios de taquicardia supraventricular paroxística, habitualmente pacientes sin cardiopatía de base, pueden ser ambas las causas de síncope, ¿no? Y en estos casos, además, el episodio sincopal suele aparecer al inicio de la taquicardia y el paciente se recupera y en muchas ocasiones persiste la taquicardia, ¿vale? En el caso de ser secundaria, patología estructural, suele presentarse en pacientes que tienen patologías con un componente obstructivo, como hemos dicho, que comprometen el gasto cardíaco. Ya sea por caída del flujo de salida, como por ejemplo en pacientes con un misoma auricular, o bien por estenosis aórtica severa. En otras ocasiones, además, el síncope puede presentarse en el contexto de cuadros cardiovasculares agudos, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco o un infarto agudo de miocardio. Como hemos comentado antes, es importante destacar que en la mayoría de los episodios sincopales suele haber un componente mixto, sobre todo en el contexto de una patología cardiovascular previa. Por ejemplo, en el caso de la arritmia, el síncope no solo se explica por la alteración del ritmo o por la posible cardiopatía estructural que haya, sino que suele haber además un componente reflejo añadido que contribuye a ese mecanismo final. O también una reacción inicial de hipotensión ortostática puede desencadenar cierto grado de reacción refleja, con bradicardia relativa también al final del episodio. En cuanto a la epidemiología del síncope, el síncope es una entidad muy frecuente. Es difícil de establecer la incidencia, pero se estima que aproximadamente entre un 10 y un 25% de la población general presentará a lo largo de la vida al menos un episodio sincopal. Y de ellos un 30% van a presentar a su vez recidivas. La etiología más frecuente es la refleja, que representa el 50% de las causas que se diagnostican, y la segunda es la cardiogénica. Pero también decir que hay una relación entre la etiología del síncope y la edad que presenta el paciente. Por ejemplo, entre los adolescentes y los adultos jóvenes, la etiología refleja representa más del 70%, y a partir de los 50-60 años hay un aumento de las etiologías cardiovasculares. Y en los pacientes ancianos, por ejemplo, es muy frecuente los síncopes secundarios a hipotensión ortostática. Decir que no todos los pacientes que tienen episodios sincopales solicitan asistencia médica. De todos modos, los datos obtenidos de varios estudios muestran que aproximadamente un 1% de los pacientes que acuden al servicio de urgencia hospitalaria lo hacen por un episodio sincopal. ¿Qué debemos hacer ante un paciente
con sospecha de pérdida de conciencia y síncope es una evaluación inicial que debe responder a las siguientes preguntas. ¿Ha tenido realmente el paciente una pérdida de conciencia? ¿Ha sido la pérdida de conciencia sincopal? ¿Cuál es la etiología de ese síncope? En cuanto a la primera pregunta, ¿ha sufrido realmente pérdida de conciencia nuestro paciente? Es importante diferenciarlo, esta pérdida de conciencia, con pseudosíncope psicógeno o las caídas sin pérdida de conciencia. Estas son bastante frecuentes en personas de edad avanzada y es muy importante diferenciar si ha tenido o no pérdida de conciencia. Para ello hay que tener en cuenta que no es raro que los pacientes de más de 60 años no recuerden si han perdido o no la conciencia o pueden incluso negarlo, ¿no? En cuanto al pseudosíncope psiquiátrico, es una entidad muy poco frecuente en el que el paciente muestra una desconexión del medio y no responde a estímulos externos, pero no hay una pérdida real de conciencia ni por descontado hay tampoco hipoperfusión cerebral. Y el diagnóstico puede ser muy difícil, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos algunas características clínicas que nos permiten diferenciarlo del síncope, ¿no? Por ejemplo, el pseudosíncope puede durar hasta 15 o 30 minutos. Los ojos suelen estar cerrados, en cambio en los cuadros sincopales los ojos están abiertos. Suelen tener episodios muy frecuentes, entre otros, ¿no?, que vemos aquí en la tabla. En el caso de que se confirme que el paciente ha tenido, por tanto, una pérdida de conciencia, ha sido síncope. El síncope entra dentro del diagnóstico diferencial de la pérdida de conciencia, ¿no? ¿Cuándo será síncope? Cuando sea esta pérdida de conciencia brusca, de corta duración, no más de 5 minutos y con recuperación espontánea, ya lo decíamos en la definición. Y debida además a hipoperfusión cerebral. Hay otras causas que producen pérdida de conciencia y que no se deben a hipoperfusión cerebral y por lo tanto no se deben considerar síncope. Y entre ellas tenemos la epilepsia, algún síndrome metabólico, determinadas intoxicaciones y en ocasiones algún episodio también de accidente isquémico transitorio. De todas estas, la que genera más confusión probablemente sea la epilepsia. Tanto la epilepsia como el síncope cursan con una pérdida de conciencia transitoria y con recuperación espontánea. Uno de los elementos que puede llevar a la confusión es que en ambas entidades suele haber movimientos convulsivos. En la epilepsia estos movimientos están presentes desde el inicio del episodio y suelen ser generalizados, amplios y afectando a toda la extremidad y además prolongados. Sin embargo, en el síncope los movimientos aparecen tras un periodo de hipotonía muscular y suelen ser de menor amplitud, más distales y de corta duración. Otras características pues las vemos aquí en la tabla. Hemos respondido a las dos primeras preguntas y sabemos que el paciente ha presentado un episodio sincopal. Debemos realizar una evaluación inicial que consiste en la realización de una historia clínica detallada que incluya historia familiar, posibles episodios de síncope, de cardiopatía, una historia personal previa de cardiopatía o historia sincopal si es que la hay, ¿no? Desde cuando presenta estos síncopes, con qué frecuencia, con qué duración, qué desencadenantes son típicos, si le acompañan ciertos síntomas y también detalles del episodio que ha motivado la consulta actual, ¿no? Si tenía desencadenantes, como en qué posición estaba, si estaba realizando actividad, si tenía dolor o miedo, qué pródromos presentaba. Esta historia clínica detallada debe añadirse una exploración física, sobre todo dirigida a descartar posibles datos de cardiopatía y que incluya también la determinación de la presión arterial en decúbito y en ortostatismo. Esta determinación de la presión arterial en ortostatismo se debe realizar a los 3 minutos del cambio de postura y se considera patológica, ¿no?, una caída de la presión arterial sistólica de más de 20 o de la presión diastólica de más de 10 con respecto al valor en decúbito. Además también puede añadirse un masaje en esta exploración, un masaje del seno carotidio en aquellos pacientes de más de 40 años en los que el síncope sea de origen desconocido. A su vez, hacer también un electrobasal en el que se deberá analizar el ritmo, posibles alteraciones de la conducción, de la despolarización, alteraciones de la repolarización y una analítica de sangre cuando haya indicación. Por ejemplo, con hemoglobina si hay sospecha de hemorragia, con troponina en caso de sospecha de isquemia cardíaca, dímero D en caso de sospecha de embolia pulmonar. Y solo con estas exploraciones se puede establecer el diagnóstico en casi el 50% de los casos. En cualquier caso, pero sobre todo en aquellos pacientes en los que tras la evaluación inicial no se tiene un diagnóstico claro, lo que hay que hacer es una estratificación del riesgo, tanto para saber el destino inicial de estos pacientes como para tomar respectivas medidas terapéuticas, ¿no?